Y vamos a hablar sobre la nomenclatura que tiene la negociación. Que la negociación tiene varias terminologías. Como les vengo diciendo, nos vamos a encontrar que hay cosas que ya las hacemos, que las hemos implementado, que las hemos aprendido de otros. No obstante, no conocemos la nomenclatura a la que ésta se acerca. Y aquí tenemos cuatro términos que son claves para que ustedes los tengan. Si quieren pueden sacarle un print de pantalla para que lo tengan. Número uno, el valor de reserva es la cantidad de negociación, o sea, es la cantidad que que el negociador va a determinar antes de iniciar la negociación. Es decir, yo me voy a una negociación y este es mi precio límite y este es mi precio máximo. Entonces ese va a ser mi anclaje de negociación. Por eso se le llama valor de reserva. Puedo negociar hasta cierto valor y me puedo exceder un poquito más que eso porque ya lo tengo yo acordado, pero no más. Luego tenemos la SOPA, que la terminología es zona de posible acuerdo, se llama Zone of Possible Agreement, que es zona de posible acuerdo. Luego, o sea, que es cuando ya nuestra negociación parece que ya va a tener un punto de acuerdo, entonces pues se llama zona de posible acuerdo. Un BATNA, que es la Best Alternative to a Negotiate Agreement, es la mejor alternativa para negociar un acuerdo. La mejor alternativa es decir, bueno, ya estamos en una zona posible y vamos a tener un acuerdo que sea beneficioso para ambos o que sea un acuerdo que ya esté por cerrarse, entonces igual, porque se ajusta a las necesidades de ambos. Y finalmente tenemos el ancla, que es la primera oferta que se va haciendo. Entramos a una danza de negociación. ¿Por qué? Porque cuando estamos negociando es como una danza, un baile, donde yo estoy presentando mi propuesta, usted presenta su contrapropuesta y ahí vamos trabajando el uno con el otro. Entonces aquí tenemos este grafiquito donde la danza de la negociación plantea una oferta con una contraoferta. Aquí es negociación de toda índole, inclusive el regateo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de negociaciones. Y en el tiempo y medida, obviamente que todo esto va a ocurrir dentro de un margen de tiempo. No sabemos cuánto dura una negociación, algunas son breves, otras son un poquito más grandes, pero más o menos lo que tenemos. Y para llegar obviamente al acuerdo. Entonces partimos del conocimiento de lo que habíamos visto en el primer gráfico, en la primera figura, que nos preparamos y nos vamos a la negociación. Partimos con un ancla, es decir, esta es mi propuesta inicial y a partir de ahí comienzan las ofertas y contraofertas hasta que llegamos al BATNA y a la SOPA, la mejor zona de posible negocio, pero para lograrla nosotros necesitamos desarrollar una habilidad fundamental, que es la escucha activa. La escucha activa es cuando varios interlocutores están intercambiando ideas o propuestas, pero que uno se detiene, es decir, mientras usted está hablando, yo estoy oyendo, pero estoy meditando sobre lo que me está diciendo. Y después, cuando usted se calla, yo hablo y presento mi contrapunto, y entonces así es cuando tenemos una escucha activa. Caso contrario, cuando tenemos una escucha pasiva, donde una sola persona se dedica a hablar, entonces no vamos a tener claro ese punto de negociación. Con ese tipo de personas inclusive hay que evitarlos porque no vamos a llegar a un acuerdo pronto, porque son personas demasiado absorbentes, demasiado desgastantes, porque hablan mucho y no se puede negociar. Entonces, la primera y gran virtud que hay que tener cuando llegamos a una negociación es tener la posibilidad de escuchar y hablar, porque puede surgir que cuando estemos en una negociación haya algo que a mí no me guste, haya algo que esté yo en contra de esa opinión, pero primero tengo que dejar a que la otra persona, que la contraparte, dé su punto de vista. Porque si la contraparte no da su punto de vista o no lo dejo porque estoy automáticamente riñendo, si estamos negociando, por ejemplo, un negocio, pues ahí es un poco más calmada la situación, pero si tenemos un conflicto mayor donde dos compañeros se han reñido, se han incomodado el uno al otro dentro del trabajo,
Y usted como jefe de recursos humanos tiene que mediar ante esa situación. Pero ¿qué va a suceder cuando dos compañeros se han peleado? Entonces, qué va a suceder? Uno y otro se van a estar contradiciendo, contraponiendo opiniones, entonces eso va a ser mucho más difícil la negociación. Entonces, para que lo tengamos claro, que la negociación parte de un conflicto. Los conflictos puede ser que queramos vender algo, o ese conflicto también cuando surge un problema, una problemática entre personas. Bien, y eso ya lo vimos antes, y eso es lo que nos va a servir a nosotros para marcar la virtud de escucha activa. Entonces es importante de que ustedes siempre practiquen la escucha activa independientemente del conflicto al que se les haya presentado. Así, ya sea el conflicto que sea, usted oiga, hable y oiga, y si la otra persona no es así, o sea, no es activa, sino que es confrontativa, entonces usted tome un modelo donde no se deje influenciar o no se deje llevar por la actitud que toma la otra persona para con usted. En su lugar, más bien, procure en la medida de lo posible de ir mediando, de bajando el aire o el impulso que tiene la persona para que usted pueda negociar o llegar a un acuerdo sin ninguna complejidad. Entonces eso es muy importante y ese valor hay que aprenderlo a desarrollar, la escucha activa. Y dentro de esa danza de negociación, aquí tenemos un ejemplo pequeño donde se quiere vender un objeto y el valor de reserva del vendedor es de 300 y el valor de reserva del comprador es de 500. Entonces, y la negociación con estos anclajes empieza a surgir en estos rangos hasta encontrar el punto donde haya un acuerdo. De hecho, ustedes lo ven aquí, la zona, o sea, la zona de posible acuerdo, es el rango que calcula por la diferencia entre el valor de reserva del comprador y el valor de reserva del vendedor. O sea, yo me voy a una negociación y tenemos dos puntos, dos valores. Por ejemplo, yo les digo, este teléfono, ¿cuánto usted da? ¿Cuánto está dispuesto a darme por él? Yo en mi mente ya tengo un valor anclado o un valor de reserva, cuánto yo quiero ganar. Y usted también tiene otro valor de reserva. Entonces, lo que vamos a hacer es negociar para encontrar ese punto de inflexión. No significa siempre que va a ser la mitad. No, va a ser un punto de inflexión donde yo puedo ceder. Lo mismo sucede con una negociación conflictiva, donde yo me peleé con otro compañero porque ha invadido o usurpado mi espacio laboral. Entonces allí yo lo que estoy haciendo es también marcar mi zona de anclaje o mi valor de reserva, hasta qué punto yo estoy dispuesto a ceder. Entonces eso también lo vamos a tener claro. Y en la tarea que les estoy dejando es justamente eso. Ustedes ya parten de una reserva donde ustedes van a decir, bueno, yo puedo negociar y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo puedo negociar perder 3 metros por este lado de la finca, mientras que usted pierde otros 3 metros y vamos a tener un dimensionamiento parejo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se presenta esto, que es normal porque ocurre, entonces va a haber un conflicto donde no, todo esto es mío y me lo tienen que dar tal cual. Y usted va a empezar, no, porque esto es mío también. Entonces hay que buscar una zona de negociación de un posible acuerdo en la que ambas partes salgan beneficiadas. Ahora, ¿dónde va a estar el éxito? En el negociador más rápido, en el más ágil. ¿Y cuál va a ser ese? El que practique la escucha activa, porque yo oigo. Si yo me pongo a pelear con usted y a estar conflictuándome con usted, entonces no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a conflicto nada más. Pero si yo me quedo callado y digo, mire, busquemos un acuerdo, no nos exasperemos, algo tiene que salir, tampoco puedo, a mí los papeles me dicen que todo esto es mío, a usted los papeles también le dijeron que es suyo, o sea, busquemos un acuerdo, ¿qué podemos hacer? ¿Me explico? Entonces esa va a ser ese rango de negociación en el cual nosotros nos vamos a manejar, donde tenemos esa reserva, hasta donde yo puedo permitir o puedo tolerar perder ciertos valores.